Cada día, distintas personas venían a cortejar a mi poderoso esposo, y yo siempre parecía no importarme. Hasta que, un día, él finalmente perdió la paciencia. Me sujetó con fuerza y preguntó, ¿de verdad no te importa nada? Temblando con tristeza, susurré, entonces. ¿Debería ir a rogarles? Yo era el esposo cobarde de un personaje importante en una novela. Todos intentaban ganarse su favor, algunos prácticamente pasaban por encima de mí. Actuaba con indiferencia, pero solo yo sabía la verdad, era patético. Al final, él no lo soportó más. Me tomó del hombro con fuerza y preguntó, ¿no te importa en lo absoluto? Su agarre dolía, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Bajo su mirada expectante, tartamudeé, entonces. ¿Debería ir a rogarles? Desde hace tiempo sabía que el mundo en el que vivía era en realidad una novela, y yo no era más que un extra, un personaje sin nombre, sin siquiera una sola línea de diálogo. Así que, cuando de alguna manera terminé casado con el poderoso protagonista masculino, Joseph, estaba completamente confundido. Hace un año, él vino a mí y me entregó un contrato. Solo tienes que actuar como mi pareja en público. Eso es todo. No era una trama que existiera en la novela original, pero al leer el contrato, algo no cuadraba. Teníamos que vivir juntos. Cumplir ciertas obligaciones si era necesario. No podía tener relaciones fuera del matrimonio. Parecía haber ensayado su justificación de antemano. Se aclaró la garganta, desvió la mirada y dijo con tono neutral, solo quiero que la persona a mi lado sea limpia. Lo miré atónito y respondí con un leve ah. Después de pensarlo seriamente, acepté. ¿Por qué no? Después de todo, el dinero era bueno. Actuar como su señuelo para ahuyentar a sus pretendientes no sonaba tan mal. Aunque fuera una relación contractual, en realidad no hacía mucho. Porque yo casi ni existía, solo se me mencionaba cuando Joseph necesitaba una excusa. Sus frases favoritas eran, mi esposo no quiere que llegue tarde, así que paso. Mi esposo es muy celoso, por favor, déjenme ir. Mi esposo. Para ser justos, me había llevado un par de veces a eventos públicos. Pero yo era tímido y torpe, deseando poder desaparecer. Era evidente que me había arrastrado como parte de una operación comercial. Aquellos que intentaban conquistarle ni siquiera me veían como una amenaza. Una vez, un amigo me aconsejó, aunque sea un matrimonio por contrato, deberías tener algo de dignidad. Piénsalo, si te reemplaza, ¿quién te va a dar tanto dinero cada mes? Lo pensé seriamente y respondí, si realmente quiere reemplazarme, no puedo hacer nada. Mi amigo estalló, ¿por qué eres tan inútil? Lo siento. Soy tan inútil que te molesta, murmuré. Mi amigo casi se desploma con una expresión digna de un emoji vomitando sangre. Luego de calmarse, preguntó, entonces, ¿cómo van las cosas entre ustedes? Busqué las palabras. Está bien. Solo que es un poco pegajoso. ¿Qué? Mi amigo me miró como si hubiera visto un fantasma. La verdad, no lo culpaba por asustarse. Últimamente, Joseph se comportaba raro. Antes, sin importar quién intentara acercársele, él lo rechazaba con firmeza y decía, tengo esposo. Por favor, no me molesten. Pero últimamente, los rumores estaban por todas partes, y él no negaba nada. Incluso si yo tenía claro mi papel. Después de vivir tanto tiempo bajo el mismo techo con un hombre rico y atractivo. Era imposible no sentir algo. Aunque fuera solo por costumbre, o dependencia. No había regresado a casa en 2 noches. Abrazaba un peluche gigante, pero no podía recrear la sensación de tenerlo entre mis brazos. No podía dormir. A medianoche, llamé a mi amigo para desahogarme, casi llorando, aunque no podía soltar una lágrima. Ante mi quejido nocturno, él solo frunció los labios, en silencio. Luego de un rato, bromeó, entonces, ruégale. A lo mejor regresa. Sabía lo que realmente quería decir, usa tu clásico acto patético y conquístalo. Sonreí. Lloré. Me acurruqué como algo oscuro y retorcido. Después de colgar, dudé por un buen rato, pero al final, decidí que, por mal que estuvieran las cosas, no iba a seguir torturándome. Lancé el peluche a un lado y le escribí a Joseph, ¿dónde estás?
Poco después, respondió al instante, en un bar. Incluso mandó una foto. Parecía un sitio animado, lleno de gente. En especial, esa pequeña franja de tela junto a él, despertaba la imaginación. Quienquiera que fuese, estaba muy cerca. No pude evitar sentir amargura. Cuanto más miraba, más frustrado y molesto me sentía. De repente, la cobardía desapareció. Reuniendo mi valor, escribí: «Puedes volver». Después de enviarlo, tragué saliva con nerviosismo. «Otra vez», respondió en segundos, «¿y si no puedo?». La implicación era clara: me estás pidiendo que vuelva, pero ¿acaso tengo que hacerlo? Rasqué mi cerebro en busca de una respuesta. De pronto, recordé lo que dijo mi amigo. Al diablo. Activé mi clásica táctica patética y escribí: «Por favor». Vi cómo aparecía el aviso escribiendo una y otra vez. Parecía que escribía algo, luego lo borraba, y volvía a empezar. Al ver eso, añadí otra línea: «esposo». Y luego, silencio total. Justo cuando empezaba a pensar que no funcionaría, 5 minutos después, mi celular vibró con un nuevo mensaje suyo: «Voy en camino». Me incorporé de golpe en la cama. ¿En serio? ¿Funcionó? Joseph regresó incluso más rápido de lo que había imaginado. Justo cuando me agachaba para buscar el peluche que había arrojado bajo la cama, la puerta se abrió. Agachado en una postura ridícula, nuestras miradas se cruzaron. Entré en pánico y lancé el peluche aún más lejos. Él alzó una ceja. ¿Estabas intentando seducirme? Mi rostro se puso rojo al instante. Me escondí bajo las sábanas, muerto de vergüenza. Él suspiró, impotente. Escuché el sonido de su ropa al moverse. Pronto, su cuerpo cálido se acurrucó contra mi espalda. Su voz sonó baja y ronca, su aliento caliente rozando mi oído. ¿Por qué querías que volviera a casa? Por un momento, no supe qué responder. No podía negarlo, si tenía un poco de esa oscura necesidad de posesión. Pero nunca lo admitiría en voz alta. Al fin y al cabo, yo solo era un personaje secundario. Alguien útil por ahora, alguien a quien podía tratar con dulzura en el momento. Pero tarde o temprano, alguien mejor me reemplazaría. Quizás muy pronto. Si revelaba mis sentimientos demasiado pronto, esta relación solo terminaría más rápido. Tras una larga pausa, por fin dije: «No podía dormir». Su brazo, que envolvía mi mano, se tensó. Soltó un suspiro suave, claramente poco convencido con mi respuesta. Pero no se rindió. Tal vez estaba molesto de que lo hubiese hecho regresar por algo tan trivial. Preguntó de nuevo, esta vez con una presión suave en su tono: ¿solo por eso? Había algo en su voz, un filo sutil, que no sonaba a verdadera confusión. Más bien parecía una prueba. Como si ya supiera la respuesta, pero necesitara oírla de mí. Aún así, no había mentido. Solo conté parte de la verdad y omití lo demás. Así que me armé de valor y respondí: «Solo por eso». Soltó una risa breve, casi burlona, y luego guardó silencio. Solo quedó el calor de su abrazo y su respiración rozando mi oído, arrullándome hacia el sueño. Justo antes de quedarme dormido, lo escuché murmurar: «¿Cómo puede alguien tan bueno tener tan poca consciencia de sí mismo?». Ya estaba tan somnoliento que mis párpados se cerraban, pero aún así, me obligué a responder: «Si tengo un poco». Él no pudo contener la risa. «Está bien entonces». A la mañana siguiente, Joseph se fue tan en silencio que ni siquiera lo noté. Cuando desperté, ya no estaba. El espacio a mi lado estaba frío. Un vacío hueco se asentó en mi pecho. Ojalá se hubiera quedado un poco más. Al menos el tiempo suficiente para poder verlo al abrir los ojos. Pero solo teníamos un contrato. Quien se enamora primero, es quien más sufre. Frotándome las sienes adoloridas, tomé el teléfono. Una avalancha de mensajes colapsó la pantalla. La aplicación se trabó por la cantidad. Abrí una conversación al azar. Y me congelé con lo que vi: el presidente Jones definitivamente solo te quiere a ti. Todo eso en las noticias es basura. No le des vueltas. Me tomó completamente por sorpresa. Salí de la app y empecé a revisar los titulares. Y encontré que los rumores sobre Joseph habían explotado.
Historias locas y escandalosas por todas partes, que nuestra relación estaba en crisis. Que estaba buscando a alguien nuevo. Que había salido en una cita romántica la noche anterior. Yo sabía que nada de eso era verdad. Él había estado conmigo anoche. Pero aún así, no podía evitar que me doliera el pecho. Cualquier otro día, Joseph habría desmentido los rumores al instante. Habría hecho que los medios eliminaran hasta el último rastro. Pero esta vez, no lo hizo. ¿Significaba eso que realmente quería terminar nuestro acuerdo? No pude evitar sentirme profundamente decepcionado. No volvió a casa en todo el día. Cuanto más se acercaba la noche, más intranquilo me sentía. Ayer volvió porque yo lo busqué. ¿Pero hoy? Tal vez no regresaría. Una sensación amarga me dijo que estaba volviendo a ilusionarme en vano. Tal vez él solo esperaba que yo le escribiera primero. Pero cuando lo hice, fue como lanzar una piedra a un lago profundo. Sin ningún eco. Cuanto más esperaba, más ansioso me volvía. Al final, no pude soportarlo más. Lo llamé por videollamada. Esta vez, respondió al instante. Estaba oscuro en su lado. Parecía estar junto a una ventana, su rostro apenas iluminado por el brillo tenue de la luna. Igual que su actitud actual, opaca e indescifrable. Tragué saliva y pregunté en voz baja, ¿puedes venir a casa esta noche? Tardó un momento antes de responder lentamente, ¿y ahora qué razón tienes para querer que regrese? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Ninguno dijo nada después. Cuando el silencio se volvió insoportable, al fin murmuré, yo, no puedo dormir. Él soltó una pequeña risa, pero no aceptó. En su lugar, respondió, entonces no voy. Esta vez, me asusté de verdad. Mi voz salió cargada de urgencia, entonces. ¿Puedo darte otra razón? Él volvió a reír. Pude escuchar unos golpecitos suaves. Toc. Toc. Sus dedos golpeaban algo. Tal vez el alféizar de la ventana. Como el ritmo de un latido. Dijo, entonces piensa bien, ¿cuál es la verdadera razón por la que quieres que vuelva? Era como si me hubiera lanzado un hechizo. Antes de darme cuenta, solté la verdad, te extrañé. Los golpecitos se detuvieron. La imagen empezó a temblar, estaba levantando el teléfono. Su voz profunda y serena acarició mi oído, espérame. Mi corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada. Volvió a casa otra vez, y más temprano de lo que imaginaba. Tan temprano, que empecé a preguntarme si no habría estado cerca todo el tiempo, solo esperando que lo llamara. Pero los titulares y los chismes en mi teléfono me recordaron lo ridícula que puede ser la ilusión. Para él, yo tal vez no era más que un gato doméstico mimado. Adorado cuando le daba la gana, incluso colmado de afecto, pero fácil de reemplazar. Un gato hoy. Otro mañana. Ninguno irreemplazable. Joseph vestía casualmente hoy, lo que significaba que se desvistió igual de rápido. Se puso el pijama en cuestión de minutos y subió al dormitorio, aparentemente de buen humor. Me abrazó con especial cercanía, y hasta su voz delataba su alegría. Dijiste que me extrañabas. ¿Cuánto me extrañaste? Me mordí el labio y no respondí. Al ver que no contestaba, sus manos comenzaron a explorar, como si intentara obligarme a dar una respuesta. Aunque nuestro contrato tenía ciertas cláusulas, las veces que habíamos sido íntimos se podían contar con una mano. Incluso los besos eran raros. Naturalmente, reaccioné con algo de resistencia. Y, al parecer, eso lo llevó a malinterpretar todo. Su voz se volvió fría, así que todo lo que dijiste fue solo para hacerme feliz. Sobresaltado, negué rápidamente, no, es verdad. Solo entonces pareció un poco satisfecho y detuvo lo que estaba haciendo. Yo, en cambio, estaba confundido. Claramente solo teníamos una relación contractual, y aún así, él siempre hacía esas preguntas raras, cargadas de dobles sentidos. Pensándolo bien, finalmente pregunté, ¿y si es falso, qué importa? Entre nosotros no hay sentimientos reales. Tú mismo lo dijiste, mi trabajo es fingir ser tu pareja frente a los demás. Si todo es una actuación, ¿de verdad importa qué es real y qué no? Había estado pensando en esa pregunta por mucho tiempo. Guardándola en el fondo de mi corazón,
sin atreverme a decirla en voz alta, pero tal vez toda la turbulencia emocional reciente me había afectado. Perdí un poco la razón. Por primera vez, expuse nuestra relación sin filtros. Y eso me dio miedo. Él apretó mi mano con más fuerza. Tras un largo silencio, preguntó, ¿así que crees que lo nuestro es solo un contrato? ¿Que no hay ningún sentimiento? La verdad era que sí sentía algo por él. Y podía percibir que él también me tenía aprecio. Pero no sabía qué tan profundos eran esos sentimientos. ¿Serían lo suficientemente fuertes como para justificar mis esperanzas tontas? ¿Podrían cerrar la enorme distancia entre nosotros? Él era el protagonista poderoso de una novela. Tarde o temprano, terminaría con su verdadero par. Y yo solo era un personaje de fondo. Un don nadie. No tenía ninguna confianza en mí. No me asustaba no tenerlo nunca. Lo que temía, era tenerlo, y luego perderlo. Al final, me rendí. No fui capaz de responder directamente, así que evadí, solo creo que esa pregunta no tiene importancia. Él soltó una risa corta, burlona. Perfecto. Eres increíble. No pude aguantar más. Las lágrimas se deslizaron por mi rostro. Me giré y lo abracé, murmurando contra su pecho, lo que quise decir es que, aunque sea falso, no me importa. Mientras se sienta real, eso me basta. No respondió. A la mañana siguiente, cuando desperté, Joseph seguía a mi lado. No pude evitarlo, con avidez, me acurruqué aún más en sus brazos. El movimiento lo despertó. Su voz, adormilada, dijo, prepárate en un rato. Hoy iremos a visitar a la abuela. Cuando Joseph me propuso nuestro acuerdo, no era solo para ahuyentar pretendientes. También era porque su abuela no tenía mucho tiempo, y deseaba verlo con alguien que realmente lo quisiera, alguien con quien pudiera recorrer la vida. Ya la había visitado antes, pero esta vez, me sentía diferente. Llegamos antes del mediodía. Pero esta vez, había un invitado no deseado. Mason. El que conocía a Joseph desde la infancia. El que se suponía que era su pareja destinada. Cuando llegamos, ya estaba sentado junto a la abuela. No sabía de qué habían estado hablando, pero ella reía con los ojos arrugados de felicidad. Fue como si algo me apuñalara el pecho. Bajé la cabeza y no me atreví a mirar de nuevo. Entonces la voz alegre de la abuela resonó, Joseph, Adrián, ya llegaron, ¿por qué se quedan ahí parados? Vengan, siéntense. Como una máquina oxidada, fui empujado hacia adelante. Sinceramente, no recuerdo cómo logré sobrellevar esa visita. Los tres charlaban animadamente. Mientras tanto, yo no tenía nada que aportar. Ni siquiera un tema en común. Especialmente cuando la abuela dijo, ahora que Mason está aquí, debería quedarse unos días. Siempre me ha gustado este chico. Todavía recuerdo, cuando eran pequeños, tan traviesos. Se trepaban a los árboles, robaban huevos de pájaro. Una vez te caíste, y Joseph insistió en atraparte. Se lastimó el brazo intentándolo, ¿ves? Eso es lo que parece una pareja destinada. Una química que comenzó hace años. Mason sonrió, algo avergonzado. No pensé que aún recordarías eso. Yo iba desvaneciéndome poco a poco. Sentía que todo mi corazón era apretado como una esponja. Quería poder taparme los oídos y dejar de oír todo eso. Pero entonces, alguien tomó mi mano. Escuché a Joseph decir, todo eso fue cuando éramos niños. Éramos tan tontos entonces, no vale la pena recordarlo. Estaba intentando proteger mis sentimientos. Solo entonces la abuela pareció recordar mi presencia. Se rió con torpeza, mírame a mí, hablando sin parar. No te lo tomes a pecho, cariño. No me guardes rencor, soy solo una vieja. Levanté la vista. Mason me observaba con una mirada inquisitiva. No había malicia en sus ojos. Y, aún así, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Como si me hubieran echado un balde de agua helada. Todo a mi alrededor gritaba, él es el verdadero. El destinado. De pronto, sentí que yo era el que estaba haciendo algo mal. Con suavidad, solté la mano de Joseph. Está bien, dije.
No me molesta en lo absoluto. El rostro de Joseph se ensombreció de inmediato. Incluso durante el trayecto de regreso, su expresión siguió oscura. Espesa, impenetrable, como tinta que no se diluye. El silencio en el auto era asfixiante, como si alguien hubiese muerto. Sentía que hasta el aire que respiraba me había sido arrebatado. Apenas cruzamos la puerta, él me sujetó por los hombros y me empujó contra la pared. Como si temiera que fuera a escapar. Me exigió: «Lo que dijiste hoy frente a la abuela, ¿era verdad?». Su agarre era fuerte. Me dolían los hombros. Casi lloro, aunque no necesariamente por el dolor. No me dio oportunidad de escapar. Solo pude enfrentarlo de frente. Quizás ya era hora. Lo nuestro siempre había sido un accidente. Eventualmente, tenía que volver a su curso natural. Decidí ser sincero. Sí. Sus ojos se enrojecieron. Su agarre se aflojó un poco. Pero no estaba dispuesto a soltarlo del todo. ¿De verdad no te importa?, insistió. ¿Que esté metido en escándalos? ¿Que esté con otra persona? ¿En serio no te importa nada? Intentando suavizar el momento, esbocé una sonrisa temblorosa. ¿Entonces debería ir a rogarles? Estaba tan furioso que su respiración se volvió entrecortada. Me sujetó el rostro con firmeza, obligándome a mirarlo. ¿Nunca pensaste en cambiar lo nuestro?, preguntó. ¿En convertirlo en algo más? Por supuesto que lo había pensado. Lo había pensado muchas veces. Pero aún así, respondí, creo que el contrato está bien. Es menos complicado. Y, siendo honestos, eso era verdad, al menos en parte. Él me soltó. Con la mirada baja, esbozó una sonrisa amarga y murmuró una maldición: «Maldita sea. Nunca debí haber aceptado ese estúpido contrato». Nunca lo había visto así. Normalmente era sereno, educado, impecable. Como un caballero tallado en jade. Respiró hondo para calmarse, luego dijo lentamente: «Adrián, sé que te gusto. Sé que te importo. Si no fuera así, no me habrías llamado después de esos rumores. No te habrías puesto así al oír las historias de la abuela. Ahora mismo, lo único que necesito es que lo admitas. Y romperé el contrato. Empezaremos de nuevo». Sin darme cuenta, entreabrí los labios. Las palabras estaban a punto de salir. Pero, al final, se retorcieron dentro de mí y cambiaron. «Mejor sigamos con el contrato», dije. Sus ojos se agrandaron. En ellos se mezclaban emociones, decepción, frustración y algo más, algo sutil e indefinible. De pronto, se tranquilizó. Como si ya esperara esa respuesta. Simplemente dijo: «Pero yo no quiero continuar». Ahora fui yo quien abrió los ojos con asombro. «Digamos que soy yo quien está rompiendo el contrato», añadió. «Pagaré la compensación». Sabía que este día llegaría. Pero no esperaba que fuera tan pronto. Solo dijo que quería terminar el contrato. No mencionó cortar la relación por completo. Tampoco me pidió que me mudara. Tenía mis sospechas. Pero quizá ya no importaban. Tarde o temprano, tendría que hacerme a un lado. Y dejar paso a la relación real. Cuanto más me aferrara, más dolería. Así que traté esa noche como algo precioso. Como algo para saborear. Incluso con él a mi lado, incluso en sus brazos, no pude dormir. Al día siguiente, Joseph se fue a trabajar. Yo comencé a empacar mis cosas. Me estaba preparando para irme. Pero la avaricia se aferraba a mis tobillos, haciendo que cada paso se sintiera insoportablemente pesado. Él todavía me abrazaba con fuerza la noche anterior. Ahora yo me estaba yendo. Por el momento, me registré en un hotel. Eliminé a Joseph de mis contactos. Parecía que estaba cortando lazos con él para siempre. Y sinceramente, probablemente así era. Tarde o temprano, él me olvidaría. Pasé todo el día encerrado en la habitación, jugando videojuegos sin parar, negándome a pensar en nada. Solo cuando me comenzaron a doler los ojos y la luna llena se alzó en lo alto, finalmente me detuve. El desvelo, combinado con mis emociones agotadas, me dejó exhausto. Apenas toqué la cama, me dormí.
Resulta que estar solo por la noche no era tan insoportable. Solo había sido difícil antes, porque había sido codicioso, porque había alguien dispuesto a satisfacer esos anhelos. Ahora que no tenía a nadie, simplemente era lo que era. Cuando desperté a la mañana siguiente y tomé el teléfono, una notificación iluminó la pantalla. Era una declaración pública de Joseph, aclarando los rumores. Mi cerebro me dijo que no me importara. Pero mis dedos me traicionaron. Joseph había publicado, no hay nada que especular. Mi pareja y yo estamos muy bien. Me quedé helado. Me había ido sin decir una palabra. Incluso lo había bloqueado y eliminado. Pensé que había sido lo suficientemente claro, pero parecía que él no se limitó a aceptar eso como yo esperaba. Él no me soltó. Esa revelación trajo un calor extraño a mi pecho. Uno que no sabía cómo explicar. Incluso abrí la aplicación de mensajería. Me quedé mirando el nombre y la foto en mi lista de bloqueados. Contemplé volver a añadirlo. El nombre con el que lo había guardado era simplemente Jefe. La foto de perfil era una imagen del gato que habíamos criado juntos. Ese gato había muerto en un accidente hacía tiempo. Pero Joseph nunca había cambiado esa foto. Una vez le pregunté por qué la mantenía. Él respondió, es para recordarme que no debo olvidar. Mientras recordemos, no desaparece del todo. Ese recuerdo me punzó el corazón. Como 1000 agujas diminutas. Afiladas, suaves, dolientes. Claro, él y Mason tenían años de recuerdos compartidos. Pero, ¿acaso él y yo no teníamos también recuerdos inolvidables? ¿Por qué no podía ser yo quien se quedara a su lado? Mientras pensaba eso, volví a abrir la publicación de Joseph para releerla. Pero la aplicación se actualizó automáticamente. Y lo que apareció en su lugar no era lo que esperaba. Mason acababa de publicar, cené anoche con unos viejos amigos, uno de ellos ha cambiado tanto. La foto mostraba a Mason rodeado de varias personas. En una esquina, distinguí una silueta familiar. Una figura mirando directamente a Mason. Alguien en los comentarios preguntó, curioso, por su relación. Mason respondió, solo amigos de la infancia, eso es todo. Bajé la mirada y cerré la aplicación. Pero pronto, ya no serían solo amigos de la infancia. En la novela original, Mason y Joseph se conocían desde que eran niños. Más tarde, Mason se fue al extranjero. Se distanciaron, pero al reencontrarse, las chispas volaron casi de inmediato. Estaban destinados. Y yo solo era una desviación. Alquilé un nuevo lugar. Esta vez, me aseguré meticulosamente de bloquear o esconder todas las cuentas de Joseph. Estaba decidido a vivir una vida sin él. Pero cuando fui al centro comercial a comprar algunas cosas para el nuevo apartamento, me lo encontré. Él también me vio. Rápido como un rayo, me agarró de la mano antes de que pudiera escapar. Me debes una comida, soltó, sin darme oportunidad de soltarme. La verdad, no tuve el valor para apartarlo. Incluso si hubiera querido, probablemente no habría podido. Y así, terminamos en un restaurante juntos. Dijo que era una comida. Y realmente fue solo una comida. Pero la forma en que sus ojos se clavaban en los míos todo el tiempo me hizo sentir muy incómodo. Fruncí los labios, sin poder soportarlo más. Si tienes algo que decir, murmuré, solo dilo. Me gustaría volver a casa pronto. Él bebió un sorbo de agua, sin prisa. No hay nada que tenga que decir. No tenía idea de qué pretendía. Toda la cena se sintió densa, cargada de pensamientos no expresados. Pensé que me preguntaría, ¿por qué me fui sin decir nada? ¿Por qué lo bloqueé de forma tan tajante? Pero no lo hizo. Ni una sola pregunta. Y eso me confundió aún más. Si le importaba, ¿por qué no preguntaba? Si no le importaba, ¿por qué molestarse en llevarme allí? Esa incertidumbre me dejó inquieto, como si me sentara sobre alfileres. Apenas terminamos de comer, inventé una excusa y me fui apresurado. Al salir del restaurante y mirar atrás una última vez. Él seguía ahí sentado. Todavía sonriendo. Era inquietante. Después de dejar el restaurante, no volví directo a casa. Llamé a un amigo y fuimos a un bar.
Tenía el corazón hecho un lío. Necesitaba una vía de escape. Así que bebí. En silencio. Copa tras copa. Imprudentemente, como si nada me asustara. No fue hasta que mi amigo intervino y me detuvo, que finalmente dejé el vaso. Él no sabía que lo mío con Joseph había terminado. Intentó contactarlo, solo para darse cuenta de que lo había bloqueado. Debió pensar que era ingenioso. Porque, sin preguntarme, quitó a Joseph de mi lista negra. En cuanto la llamada se conectó, agarré el teléfono y grité, «¡Desgraciado!». La expresión de mi amigo se rompió de incredulidad, con los ojos como platos. Joseph, al otro lado de la línea, también sonaba confundido. ¿Qué? Mi amigo, todavía procesando lo que acababa de pasar, iba a decir algo, pero lo interrumpí de nuevo y solté, «Dije que eres un desgraciado». Me siento fatal, ¿y por qué tengo que sentirme tan mal? ¿Por qué no has venido a buscarme todavía? El alcohol había pegado fuerte. Todo lo que decía era un desastre, disperso, incoherente, ridículo. Cuanto más hablaba, más agraviado me sentía. Mi amigo se frotó la frente, en silencio, rindiéndose por completo a la situación. Segundos después, escuché la voz de Joseph al teléfono. Era profunda, suave como un violonchelo. Hermosa. Por alguna razón, empecé a reír. Sin sentido alguno. Él llegó rápido. Le dijo algo a mi amigo que no alcancé a oír, y luego me cargó en sus brazos. Me revolvía inquieto en su abrazo y fruncí los labios, «Tardaste mucho». Suspiró con resignación. Había venido sin perder ni un segundo. Lo sabía. Y entonces lo escuché murmurar suavemente, «Sigues siendo el mismo, como un niño». Aturdido, pregunté, «¿Qué?» Antes, dijo. Pero después no dijo nada más. No sabía a qué clase de antes se refería. Para mí, no había ningún antes. Todo lo anterior a mis 18 años era un completo vacío. Un accidente había borrado todo, mi nombre, mi pasado. Lo único que recordaba era que vivía dentro de un libro. Un libro con un personaje que me gustaba profundamente. Alguien brillante y poderoso. Joseph. A la mañana siguiente, desperté con un dolor de cabeza insoportable. Todo a mi alrededor me resultaba desconocido. No fue hasta que Joseph entró que me di cuenta. Me había llevado a su casa. Me incorporé, intentando levantarme. Pero lo hice demasiado rápido. La visión se me nubló y volví a caer. Él corrió a sostenerme, ayudándome a sentarme. Luego me ofreció un vaso de agua. Lo acepté, algo incómodo. El calor bajó por mi garganta y, al fin, me sentí un poco mejor. Para romper el silencio, pregunté, ¿por qué estoy aquí? No recordaba mucho. Anoche había bebido demasiado. Él soltó una risa resignada. Y luego dijo algo que me dejó atónito, «Me llamaste. Me dijiste que fuera por ti. Dijiste que si no lo hacía, me llamarías desgraciado. ¿Y ahora preguntas por qué estás aquí?» Abrí la boca, queriendo discutir. Pero entonces me vinieron a la mente algunos recuerdos vagos de anoche. Cerré los labios de nuevo. Al ver esto, no insistió. En cambio, habló con voz suave, «Por su cuenta, no sé por qué te mudaste. Ni por qué me bloqueaste. Te di tu espacio. Pero no quiero perderte, no así. No sin entender por qué. Si hice algo mal, espero que me lo digas». Me mordí el labio, incapaz de responder. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle? ¿Que él solo era un personaje de una novela? Que un día, la trama lo empujaría hacia la verdadera protagonista. Que lo nuestro no era más que un error. Me levanté e intenté marcharme. Pero él me sujetó del brazo, negándose a soltarme. «Dímelo con claridad», insistió. Así que asentí vagamente. «Lo entendí», murmuré, intentando sonar despreocupado. Y entonces me di la vuelta para irme. Pero justo cuando levanté el pie, sonó el timbre de la puerta. Joseph se levantó a abrir. Miré con curiosidad hacia la entrada. Y me congelé. Mason estaba allí, sosteniendo algo entre las manos. Se detuvo al verme, y luego sonrió con alegría. «Cuñadito, ¿ya volviste de tu viaje?»
Mi mente se llenó de signos de interrogación. Que me llamara cuñado ya era una cosa. ¿Pero viaje? ¿Qué viaje? Joseph desvió la mirada, carraspeando suavemente. Era evidente de quién era esa obra maestra. La siguiente frase de Mason lo confirmó: en serio, hermano Jones, por mucho trabajo que tengas, no deberías dejar que ella viaje sola. Le respondí con una sonrisa incómoda. Quizás había una parte egoísta en mí que no quería revelar la mentira. Así que no dije nada. Mason dejó las cosas que llevaba y conversó un poco con Joseph. No parecían particularmente cercanos. De hecho, eran tan educados que resultaban formales. Parecía estar allí solo para cumplir una tarea. Yo había pensado que, incluso si sus sentimientos aún no se hubieran reavivado, al menos serían más íntimos que eso. Pero al verlos ahora, me quedé distraído. Sentía que había algo importante, muy importante, que debía recordar. Pensar en ello me dolía la cabeza. Entonces la voz de Mason me trajo de vuelta. Mi madre tuvo algo de tiempo libre, plantó unos duraznos y me insistió en que trajera algunos. He estado saliendo con un noviecito pegajoso últimamente, así que me voy. Abrí los ojos con sorpresa. No pude evitar soltar: ¿estás saliendo con alguien? En la novela original, él solo tenía una conexión romántica, Joseph. Pero ahora, ¿qué estaba pasando? Él pareció confundido por mi reacción. Ya no soy un niño, dijo. ¿No es normal estar en una relación? Pero tú se suponía que eras el destinado de Joseph. Claro que no fui tan tonto como para decir eso en voz alta. Así que solo lo miré en silencio mientras se alejaba. Joseph me miró con curiosidad, agitando una mano frente a mi rostro. ¿Te quedaste colgado? Aparté su mano. Me voy. Dicho eso, abrí la puerta y huí. De vuelta en el apartamento que había alquilado, mi mente era un caos. El dolor de cabeza empeoraba, hasta volverse casi insoportable. Fragmentos borrosos parpadeaban en mi mente. Por más que intentaba agarrarlos, era como intentar atrapar el reflejo de la luna en el agua, imposible de sostener. Debía haber olvidado algo importante. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podía recordarlo? Me acurruqué en la cama, envuelto firmemente en la manta, tratando de bloquear los pensamientos caóticos. No sirvió. De hecho, solo me sentía más agitado. Casi sin pensarlo, tomé el teléfono y marqué el número de Joseph. Respondió al instante. En cuanto escuché su voz, sentí que algo se aligeraba en mi pecho. ¿Qué ocurre?, preguntó. Mi voz salió apagada. ¿Puedes venir a hacerme compañía? Aunque sea solo un rato. Guardó silencio. Al igual que la última vez que le pedí que regresara, respondió con la misma pregunta: ¿por qué? Pero esta vez, no dudé. No me vi forzado a decirlo. Lo dije voluntariamente, con certeza: quiero verte. Realmente quiero verte. Él guardó silencio por un largo rato. Finalmente, lo escuché suspirar y decir: envíame la dirección. Llegó rápido, aunque claro, siempre llegaba rápido cuando se trataba de mí. Sonó el timbre. Corrí a abrir la puerta, sin querer esperar ni un segundo más. Cuando lo abracé, de repente sentí ganas de llorar. Parecía un poco desconcertado, pero aún así me devolvió el abrazo, acariciándome la espalda con suavidad para calmarme. Lloré, con las palabras cayendo entre sollozos temblorosos: yo, ya no quiero dejarte ir. Me arrepiento. Mason ya no amaba a Joseph. Ni siquiera eran cercanos. Él tenía un nuevo novio. Entonces, eso no significaba ¿que la trama original no era necesariamente el destino? Tal vez, mientras yo no lo soltara, Joseph podría ser mío. Joseph pareció confundido por lo que dije. ¿Qué quieres decir? Pero no lo expliqué. Solo lo abracé con más fuerza. Él sabía cómo era yo. Y al verme así, dejó de preguntar. Después de un rato, me limpié las lágrimas y susurré: estoy un poco cansado. Joseph me llevó en brazos al dormitorio, sin soltarme. Me sostuvo cerca, su cálido aliento rozando mi oído, adormeciéndome. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, lo escuché murmurar: nunca sé qué hacer contigo. Por alguna razón,
Eso me dio una pequeña sensación de triunfo. Estaba a punto de responder cuando él continuó, tal vez sea porque, te he querido desde hace mucho tiempo. Me enamoré de ti hace mucho. Quizá fue durante aquel verano, cuando me ayudaste a recoger moras. O tal vez fue cuando me sonreíste bajo aquellas linternas estrelladas. Sé que usé la manera equivocada para acercarme a ti. Pero aún espero que consideres darme otra oportunidad. Esta vez, quiero algo real. Nada de contratos. Al oír esas palabras, todo mi cuerpo se tensó. No podía moverme. No porque no quisiera responder, sino porque los recuerdos me invadieron como una marea. Todo lo que él describía se sentía como algo que había ocurrido hace muchísimo tiempo. Esa noche, soñé. Un sueño largo, vívido. Como si hubiera vivido una vida entera de nuevo. Soñé que no era de este mundo originalmente. Que una vez había leído una novela. Y luego, de la noche a la mañana, me encontré dentro de ella. La primera persona que conocí aquí fue mi personaje favorito de ese libro, Joseph. Había crecido sin que nadie lo cuidara. Antes de ser reclamado por sus padres biológicos, vivía en el campo. Y el personaje en el que me convertí vivía justo al lado de él. Mi madre, al verlo tan desatendido, solía invitarlo a comer. Como me gustaba, me sentía atraído por él. Y poco a poco, empecé a acercarme por mi cuenta. Nos volvimos cercanos, de manera natural. Incluso viví esas partes de su vida que el libro solo mencionaba brevemente. Cerca de mi casa había un árbol de moras. Cuando las frutas maduraban, las que estaban en la cima no alcanzaban a recogerse a tiempo. Caían al suelo, tiñéndolo de un morado profundo. Si las pisabas, los zapatos se te volvían negros. Recogíamos las que estaban a nuestro alcance, y luego él me alzaba en brazos para alcanzar las demás. Una vez, mientras jugábamos hasta el atardecer, de repente se quedó mirándome, completamente embobado. Cuando me di cuenta, bajó la cabeza apresuradamente. Pero vi las puntas de sus orejas ponerse rojas. Me pareció tan tierno, que le dije, ¿sabes? Algún día te convertirás en alguien superpoderoso. Parpadeó. ¿Qué tan poderoso? Del tipo de persona que ni siquiera necesitará recoger moras. La gente se peleará por traértelas. Por miedo a que ni siquiera las quieras. No se veía emocionado. En lugar de eso, tras una larga pausa, preguntó, cuando llegue ese día, ¿seguirás a mi lado? Esta vez, me congelé. Pensé un momento, imaginé algunos escenarios tontos. Y no pude evitar reír. Claro que sí, le dije. Si el cielo fue lo bastante bueno como para dejarme conocerte, no tendría el corazón de separarnos. Nunca te dejaré. Ese día no había canto de pájaros, ni zumbido de cigarras. Solo el estruendoso latido de mi corazón. Pero después, sus verdaderos padres se lo llevaron. Nos separamos por un tiempo. Durante ese periodo, caí gravemente enfermo, con fiebre alta, perdiendo muchos de mis recuerdos. Cuando nos volvimos a ver, él corrió hacia mí, emocionado por abrazarme. Pero yo di un paso atrás. Lo siento, dije. Realmente no recuerdo nada de antes. Sus ojos se apagaron de inmediato. La decepción se le notó en el rostro. Probablemente pensó que solo estaba negándolo. Más tarde, para mantenerme a su lado, me entregó un contrato. Esa era nuestra verdadera historia. Cuando desperté de ese sueño, Joseph me tenía fuertemente abrazado. Todavía tenía lágrimas en las mejillas. Su manga también estaba empapada. Suspiró, suave e impotente, y bromeó, aunque no quieras decir que sí, no hace falta llorarlo hasta en los sueños. No voy a obligarte. Si no quieres, está bien. Puedo esperar. No me importa esperar. Pero de pronto lo interrumpí, soñé que recogíamos moras. Las de la cima del árbol eran dulcísimas. Pero nos manchaban las manos al recogerlas. Tú dijiste, frota 2 hojas de mora en tus palmas, y el color se va. Cuando me mude de nuevo en unos días, escojamos un día para volver a hacerlo, ¿sí? Claramente no esperaba que mencionara eso. Durante un momento, se quedó sin palabras. Luego, mientras procesaba lentamente lo que quería decir, dudó, ¿recuerdas todo ahora? ¿Quieres volver conmigo?
¿Estás dispuesto a estar conmigo otra vez? No dudé ni un segundo. Sí. Al diablo con la trama. Al diablo con las parejas predestinadas. ¿Por qué este mundo no puede seguir otra historia? Él me abrazó aún más fuerte. Tan fuerte que apenas podía respirar. Como si quisiera fusionarme con su cuerpo. Sin darse cuenta, su hombro también estaba mojado. Hacía tanto que no lo veía llorar. La última vez fue cuando se lo llevaron sus padres. Toda esa calma, esa compostura, se desvanecieron. Por primera vez, volvió a aparecer un chico. Ese pensamiento me hizo doler el pecho. Supe que era momento de contarle todo. Así que lo hice. Le conté todo. Con la voz temblorosa, la boca seca, los nervios tensos. Incluso me había preparado para que no creyera ni una palabra. Pero lo único que dijo fue, ¿sabes cuánto tiempo esperé para oírte decir eso? Todas esas veces que estuve enfermo, sintiéndome miserable, y tú no estabas a mi lado. Eso era lo que realmente me importaba. Después de escuchar esas palabras, estuve aún más seguro de mi decisión. Quería quedarme con él, para siempre. Volví a mudarme con él rápidamente. Volvimos a ser como antes. Y cuando dejé de preocuparme por el destino o los emparejamientos oficiales, mi corazón empezó a sanar, poco a poco. Un día, escondí una pequeña muñeca de algodón bajo mi camiseta, subí el cierre de mi sudadera y fui a buscar a Joseph. Cuando me vio, soltó una risa resignada. ¿Y esto? Bromeé, tu hijo. Él tocó mi vientre con suavidad y enseguida descubrió el truco. Abrió el cierre y sacó la muñeca. Deja de hacer tonterías. Hice un puchero y me di la vuelta para irme, eres tan aburrido, pero, de alguna forma, ese comentario pareció provocarlo. Me jaló de vuelta, sentándome en su regazo. Está bien. Este es falso. Pero tal vez podamos esforzarnos y hacer uno de verdad. Escupí, escandalizado, ¿estás loco? Soy un chico. Se encogió de hombros. Tú empezaste. Nuestras miradas se encontraron. Y luego estallamos en carcajadas juntos. En ese momento, pensé, si mi transmigración fue un accidente, si nuestro encuentro fue un accidente, si incluso enamorarme fue un accidente. Entonces debemos ser el mayor accidente del destino. Y también, el mayor amor del destino.